Bueno, muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a resolver el ejercicio número 2. Bueno, ya yo lo resolví, pero nada más vamos a repasarlo, ¿verdad? Yo supongo que ustedes saben que este ejercicio tiene una particularidad. No es que sea difícil, es que es muy grande, muy tedioso. Entonces, vamos primero con las instrucciones, ¿verdad? A ver qué es lo que nos están pidiendo. Dice, práctica número 2, programación en VBA, ¿verdad? Luego acá vienen las especificaciones y las instrucciones que dice, la Academia de Tenis San Isidro ha logrado ampliar sus servicios ofreciendo a sus alumnos la oportunidad de presentar ante evaluadores certificados por la Federación Internacional de Tenis las pruebas para obtener su número internacional ITN, el cual representa su categoría internacional, lo cual les acredita para participar en cierto tipo de eventos profesionales. Con este objetivo, se le ha solicitado que genere una aplicación que permita registrar las pruebas que vayan presentando los alumnos para que se vayan registrando sus puntos y actualice la categoría ITN a la que pertenecen. Con el archivo que se le entregó, procede a realizar las siguientes actividades. Ahí disculpen que tenga esto marcado. Es que lo marqué y le di guardar sin querer y ya no se puede quitar. Ejercicio 1. Edición y activación de formularios. Ok. Dice A. Genere una macro que despliegue el formulario evaluación FRM. Ok. Vamos a ver entonces. Vamos a ver porque por acá tengo el archivo Excel abierto, ¿verdad? Vamos a ir a programador, a Visual Basic. Ahora bien, vean, la cosa está así. El formulario es este, ¿verdad? Ven que tiene un montón de cosas. Pero si a mí me dicen genere una macro, a mí no me están diciendo genérela en X botón o en X formulario, nada más me están diciendo genere una macro, ¿verdad? Entonces, cuando es generar una macro, así me lo dicen tal cual, lo voy a hacer aparte, ¿verdad? En un módulo, que acá tengo un módulo. Ahora bien, para uno insertar un módulo, lo que hace es ir acá arriba donde dice insertar, ¿verdad? Y le da módulo. Y para uno cambiarle el nombre a un módulo, por ejemplo, selecciona el módulo y acá donde dice name, uno borra esto, por ejemplo, y le pone un nombre, como macros, digamos. Ahí. Ven, todo bien. Y entonces, esto es para generar. Este es el código, nos decían simplemente un código para ejecutar el formulario de evaluación FRM. Y entonces yo le pongo un nombre a la macro, ¿verdad? Yo pongo sub, por ejemplo, porque es una subrutina lo que voy a hacer. Generar FRM, por ejemplo, o le puede poner uno el nombre que uno quiera, honestamente. Y entonces pone ya el código respectivo, que en este caso es llamar al formulario nada más, que es evaluación frm.show. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo por ahora. Vamos a ver entonces. Acá dice, en la hoja evaluaciones, inserte un botón de comando que ejecute la macro desarrollada en el paso anterior. Ok, vamos a la hoja evaluaciones, que es esta que está acá, ¿verdad? Y dice que inserte un botón. Ignoren estos botones. Entonces, para uno insertar un botón, uno lo que hace es ir acá donde dice programador también, ¿verdad? Y donde dice insertar, aquí. Y pone este que dice botón, ¿verdad? Donde dice control del formulario, el que dice botón, control del formulario, ¿verdad? Este que está acá. También están estos otros, pero son un poco diferentes. Para este caso es mejor usar este, el control del formulario, ¿verdad? Ok, entonces hay que insertar un botón que ejecute la macro. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es insertar un botón, ¿verdad? Ponemos el botón y inmediatamente ya lo ponemos, a nosotros nos aparecen las macros que nosotros, no las que están en los formularios, esas son de los formularios, ¿verdad? Sino las que nosotros hayamos hecho y por eso es que hay que poner el nombre, porque aquí nos va a aparecer el nombre de la macro. Ven que aparece genera FRM. Bueno, ustedes la seleccionan y le dan a aceptar. Entonces, ahora, cada vez que ustedes piquen este botón, se va a ejecutar esa macro. ¿Y qué hace esa macro? Llamar el formulario. Entonces, si yo le doy clic, lo que hace es desplegarme el formulario. Ahora, si ya ustedes, por ejemplo, tienen el botón aquí y quieren cambiar la macro que tiene, o más bien no le han asignado ninguna, ustedes lo que hacen es darle clic derecho y darle donde dice asignar macro, ¿verdad?
y aquí les van a aparecer las diferentes macros. Ok, vamos a ver. Dice, em, ok, ahora nos dice, ujú, ejecute las siguientes instrucciones en el formulario evaluación FRM. Restrinja el tamaño del control evaluación TXT para que admita un máximo de 12 caracteres. Ok. Y luego dice, actualice las propiedades del control OPC40 de manera que se encuentre seleccionado. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Lo del OPC40 para que se encuentre seleccionado, ¿verdad? Ya habíamos visto en el ejercicio anterior cómo uno que era un OPC, ¿verdad? Que son los botones de opción. Y también sabemos cómo hacer para que se encuentre seleccionado, ¿verdad? Que es en la propiedad value cambiarla a true. Ahora, yo veo este formulario y tiene un montón de controles, ¿verdad? Por eso les digo, es importante como a efectos del curso al menos, saber más o menos como qué significan los nombres. Si aquí me dicen OPC 40, yo digo, uff, yo no me voy a poner a buscar uno por uno a ver cómo se llaman. Pero con solo que diga OPC, ya a mí me dan la pista de que es un botón de opción. Entonces yo digo, ok, botones de opción aquí son estos, ¿verdad? Estos de la derecha que están en movilidad. Y el 40, yo supondría que es el que dice 40, ¿verdad? Entonces yo lo selecciono y efectivamente veo que el nombre es OPC 40, ¿verdad? Acá está el nombre. Y entonces yo lo que hago es ir a la propiedad value, que está acá abajo, ¿verdad? Por orden alfabético, no hay nada, por orden alfabético, recuerden, y lo cambio a true. Y eso es todo. Ahora, nos decían que, eh, eh, ¿cuál era? El de evaluación. El de evaluación había que restringirlo a 12 caracteres, ¿verdad? Era evaluación, perdón, fetch evaluación TXT, o sea, sí, como fecha, digamos. Entonces yo digo, hey, es este, ¿verdad? Este que está acá, fecha de evaluación TXT, porque además me están diciendo que es TXT, entonces es un cuadro de texto, ¿verdad? Entonces yo voy aquí, lo selecciono, ven, este es fetch, ¿verdad? De fecha, evaluación TXT. Para nosotros cuando es un, ¿verdad? Un cuadro de texto podemos restringirlo, por ejemplo, para que solo se puedan poner 8, 9, 10 caracteres. Eso es especialmente útil, por ejemplo, si uno quiere crear un cuadro de texto para que alguien ponga la cédula, digamos. Entonces decimos, bueno, lo vamos a restringir a 9 caracteres, digamos, para que no pongan más, ¿verdad? Em, entonces, seleccionamos eso y vamos acá donde dice max length. Ven, acá está. Orden alfabético acá. Después de lo. Max length. Aquí está. Y ponemos 12, ¿verdad? Escribimos el número 12 y le damos enter. Entonces, solo nos va a permitir 12 dígitos ahí. ¿Ok? Entonces vamos a ver, luego dice, sustituye las etiquetas de la parte inferior del formulario por dos botones de comando, uno llamado calcular BTN con la leyenda calcular puntos y otro llamado registrar BTN con la leyenda registrar prueba. Este último debe estar deshabilitado. Ojo. Entonces, acá, acá, habían era etiquetas, yo ya puse los botones, pero era sustituir estas dos etiquetas. Entonces, para insertar los botones, ¿verdad? Habíamos visto que era acá. Vamos a donde dice ver. em, Cuadro de herramientas. Perdón. Acá está. Y el botón es este que dice botón de comando, que tiene como una AB. Uno lo pica y toca aquí el formulario y se pega el botón, ¿verdad? Entonces, ya una vez los botones insertados, nos decían que había que cambiarle el nombre y la leyenda. Entonces, por ejemplo, este era calcular BTN con la leyenda calcular puntos, ¿verdad? El nombre en la propiedad name y la leyenda en la propiedad caption. Y este otro, registrar BTN con la leyenda registrar prueba y deshabilitado. O sea, nos vamos a la propiedad enabled y lo cambiamos a false, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Dice, deshabilite los siguientes controles, los cuadros de texto correspondientes al género e ITN actual del jugador. Vamos por partes porque esta instrucción es larguilla. Entonces, género e ITN actual. Para deshabilitar, entonces vamos al cuadro de texto género, que es este, ¿verdad? Y el de ITN actual es este otro. Entonces, lo que hacemos es simplemente en la propiedad enabled lo cambiamos a false, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, ven, acá está
Bueno, no lo había hecho, pero lo voy a hacer. Género, enable, falso. Y en ITN, bueno, el de ITN ya está. Entonces, el de ITN actual ya está falso. Y también era el cuadro de texto de género, que es este, ¿verdad? Y ya también lo puse falso. Ok. Luego dice, los marcos que contienen los datos de profundidad de fondo, de voleas, de precisión de golpes, de saque y de movilidad. Ok, los marcos. Ojo, ojo los marcos. Porque los marcos es todo esto, ¿ven? Que ya yo lo selecciono y se marca todo esto. Este es el marco. Entonces, si yo deshabilito eso, se deshabilita todo lo que está dentro del marco. Entonces, hay que deshabilitarlos toditos, 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 ¿verdad? Pero ojo, vean que hay que picar el marco, porque vean, por ejemplo, si yo toco nada más aquí adentro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, y yo deshabilito esto, ahí lo que se estaría deshabilitando es este cuadro de texto, pero yo quiero deshabilitar todo el marco, entonces yo me aseguro de picar el marco, ahí, ¿verdad? O bueno, aquí donde sea, pico el marco y veo que este ya está deshabilitado, ¿verdad? Y así voy con los demás marcos, pico el marco y los deshabilito, ¿verdad? Para hacer la prueba, ustedes lo que hacen es, ok, ya ejecutan el formulario y ustedes dicen, ok, esto debería estar deshabilitado, ¿verdad? Esto no sirve, acá este botón tampoco, esto ahí tiene actual que está deshabilitado tampoco, el género tampoco, acá esto tampoco, ¿verdad? Todo está deshabilitado, ¿eh? No, no se puede tocar nada ahí. Ok, entonces así deshabilitan todos estos marcos, ¿verdad? Y luego dice también, y los cuadros de texto correspondientes al total de golpes, puntuación total y nuevo ITN. Entonces, total de golpes es este, ¿verdad? Puntuación total es este otro, ¿verdad? Y el nuevo ITN es este. Entonces, a fin de cuentas, casi que deshabilitamos todo, ¿verdad? Lo único que hemos dejado habilitado es esto de calcular puntos, la fecha, el jugador y evaluador. Bueno, y esto de acá arriba. Estos botones de cheque. Entonces, ahí es, ¿verdad? Como les digo, cuando ustedes dicen deshabilite tal cosa, ustedes dicen, ok, ¿qué será? Bueno, si les dicen como total de golpes TXT, ustedes dicen, ok, es un cuadro de texto, ¿verdad? Y supongo que es este que está a la par de la etiqueta total de golpes. Entonces, bueno, por ahora, eso es lo que teníamos que hacer. Perfecto. Ahora sí, dice, ejercicio número 2, interacción de controles. Cargue los nombres de los jugadores que se encuentran en la hoja jugadores en el control jugador CMB de manera que puedan ser vistos desde que se despliega el formulario. Y luego, cargue los nombres de los instructores que se encuentran en la hoja evaluadores de manera que puedan ser vistos desde que se despliega el formulario, pero considere que solo deben ser incluidos en el caso de que su certificación no haya vencido. Ok, dos cosas que se hacen igual, solo que con una ligera modificación. Entonces, que cargue los jugadores y los evaluadores cuando el formulario se ejecuta, ¿verdad? Eso entonces lo vamos a programar en, recuerden, el objeto userForm y el evento activate, ¿verdad? Para que la macro se ejecute cuando el formulario se activa. Entonces, en el código, ven, hay dos formas de hacerlo. Dos formas. Yo a veces lo hago de una forma, a veces lo hago de otra. La cosa está así. Uno puede propiamente en el de formularios, voy a buscar lo que se me hizo, en el de User Form Activate, ven que acá está abajo, aquí yo podría hacer los dos códigos. Por ejemplo, hago un código y después pongo el otro, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Para que bueno, primero se ejecute, por ejemplo, un código, se carguen los jugadores y luego se ejecute el otro y se carguen los evaluadores. O, para tener más orden, puedo hacer las dos macros por separado, ¿verdad? Y llamarlas acá. Entonces yo hago una macro que se llama carga jugadores y otra que se llama carga evaluadores. Y luego acá nada más digo, ok, llama carga jugadores y después llama carga evaluadores y ya. Entonces se llama a las macros, se ejecutan y ya está. Con el formulario se activa, ¿verdad? Entonces vamos a ver esas macros. Acá está, por ejemplo, carga jugadores. Ven. Entonces uno pone, por ejemplo, sub carga jugadores, ponemos dos variables, ¿verdad? La de última fila y la de fila, porque vamos a necesitar, ¿verdad? Leer un rango para saber dónde están los jugadores. Activamos la hoja de jugadores,
¿verdad? Que es donde están los jugadores, guardamos la última fila de datos en la variable última fila, ¿verdad? Con este comando que ya hemos utilizado varias veces. Y luego decimos, de la fila, ¿verdad? For fila 4 hasta última fila. ¿Por qué la fila 4? Porque si nos vamos aquí a jugadores, vemos que los datos empiezan desde la fila 4. ¿Ven? Entonces, desde la fila 4 hasta la última fila. Jugador cmb.addItem, que es como se le agregan, ¿verdad?, nuevos datos al combo box. ¿Qué agregamos? Bueno, el rango, ¿verdad? En la columna A de la fila respectiva por la que el for vaya, ¿verdad? Punto value. Cerramos el for con next y ya está. Eso es todo, ¿verdad? De hecho, el otro, el de carga de valores, se hace igual, solo que con la modificación, ¿verdad? Para solamente agregar los que están activos. Entonces vamos a tener que usar un if. Pero ven, por ejemplo, el de carga de valores está acá. Esto sí, yo bien poderlo programado los dos juntos en user form activate. Nada más pongo este, luego acá después del next pongo este otro código a partir de acá, ¿verdad? Y ya, eso es. No tengo que volver a usar última fila y fila porque estaría usando las mismas de acá arriba, ¿verdad? Si fuera todo en una sola macro, digamos. Pero para tener como más orden, se puede hacer también separado y llamar las macros en user form activate. Ok, esta otra entonces, carga evaluadores. También, última fila, fila, ¿verdad? Como tipo integer. Activo la hoja de evaluadores. En última fila, guardo la última fila con datos, ¿verdad? Vamos a ver. Ven, no, evaluadores es aquí. En la última fila, guardo la última fila con datos. Luego digo, de la fila 4 hasta la última fila, y aquí viene el if, ¿verdad? Dice, si el rango de C, ojo, porque en C es donde está el certificado, ¿verdad? Aquí dice la fecha de vencimiento. Entonces, si el rango de C, ¿verdad? De la fila respectiva, punto value, es mayor o igual a date, o sea, recuerden que date es la fecha actual del sistema. Entonces, si el rango de C, ¿verdad? De la fila respectiva, punto value, es mayor o igual que la fecha actual, si es mayor o igual significa que el evaluador aún tiene el certificado activo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Then, evaluador cmb.addItem, ¿verdad? El range de B, que es donde está el nombre, ¿verdad? Acá, de la fila respectiva, punto value, y luego cierro el if, y luego cierro el next, perdón, cierro el for. Ahora, supongamos que entonces viene acá en la fila 4, ¿verdad? Que es la primera. Y él hace, ok, if, se da cuenta, viene aquí y dice, ok, si esto es mayor o igual a la fecha del sistema. ¿Es así? No, ¿verdad? No es así. Vemos que acá es el 21 del 12 del 2021. Está vencidísimo ya. De hecho, la mayoría están vencidos, pero bueno, así está el ejercicio. Está vencido, ¿verdad? Entonces, como está vencido, él dice, ok, no se cumple esta condición, entonces ya, me brinco todo esto, cierro ¿verdad? Bueno, no cierro el for, simplemente me brinco todo esto, repito el bucle y voy ahora por la fila 5, ¿verdad? Y en la fila 5 lo mismo, se cumple, no se cumple, nos brincamos esto, otra vez. En la fila 6, dice el 20 del 10 del 23. ¿Tiene el certificado activo? Pues sí, ¿verdad? Sí lo tiene. Entonces dice como, mira, este sí se cumplió esto, ¿verdad? Entonces sí, agréguelo y todo bien. Y así respectivamente, ¿verdad? Entonces, el de carga de valores y el de carga de jugadores, vean que son prácticamente iguales, solo con la diferencia que aquí agregamos un pequeño if, ¿verdad? Para hacer la validación de que solo se agreguen los que tienen el certificado activo. Y de hecho eso lo podemos probar, ¿verdad? Si ejecutamos el formulario y vemos que los jugadores, aquí están los jugadores, ¿verdad? Aquí están, muy bonito. Y los evaluadores están aquí. Solamente esos tres son los que están activos, ¿verdad? Que tienen el certificado activo a día de hoy. Ok. Entonces, eso es la instrucción A y la instrucción B, ¿verdad?
Esos son esos dos. Vamos a ver porque me gusta marcar. Aquí también esto ya lo hicimos. Y esto también. Ah, ok. Luego dice, genere una macro que al seleccionar un jugador busque su género e ITN actual y los despliegue en los controles correspondientes. Ok. Entonces, genere una macro que al seleccionar un jugador, ¿verdad? Busque y despliegue. Entonces, una macro que al seleccionar un jugador, ¿verdad? Entonces, si yo selecciono un jugador aquí, vaya a buscar esos datos que me piden y los despliegue aquí, ¿verdad? Ok, si es que yo selecciono un jugador, y esto es un combo box, ¿verdad? Entonces yo voy a picar al jugador, ¿verdad? Yo bajo la pestañita, pico un jugador y entonces se ejecuta la macro. Entonces, ¿dónde programaríamos eso? Pues nada más y nada menos que en el evento change de este cuadro combinado, ¿verdad? Esto yo se los digo siempre porque es muy importante muchas veces. Yo he visto muchos fallos, ¿verdad? Que es porque saben hacer la macro y la hacen perfecta. Hasta más cosas le meten. Pero la hacen donde no va, ¿verdad? Y si uno la hace donde no va, entonces no sirve. Esa es la cosa. Entonces, vamos a ver. En jugador, ¿verdad? Jugador CMB change. ¿Ok? Saco unas variables. Por ejemplo, registro, celdas y última fila. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Luego, yo digo worksheets jugadores.active. Porque ahí es donde están los jugadores, ¿verdad? Guardo la última fila, ¿verdad? Como ya es costumbre para nosotros. Y ojo, en celdas, en la variable celdas, que por cierto, vean, la variable última fila la puse como tipo integer. Bueno, le pude haber puesto, recuerden que el nombre no importa. O sea, le pude haber puesto solo fila y ya. Tipo integer porque, ¿verdad? Siempre usamos eso. La variable celdas la puse como string, o sea, como texto. Y la variable registro la puse como range, o sea, como un rango de celdas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en la variable, ok, ¿verdad? Activé la hoja jugadores, busqué cuál es la última fila, ¿verdad? Y vean el toque. Aquí lo que yo estoy intentando hacer es básicamente esto, ¿verdad? Yo lo que estoy intentando hacer es buscar, digamos, buscar un jugador, ¿verdad? Y que si coincide, entonces el género y el ITN actual se desplieguen, ¿verdad? ¿Eso lo hemos hecho de otras formas? Sí. En el ejercicio pasado, por ejemplo, lo hemos hecho simplemente con if. Por ejemplo, si el if de verdad del rango de la columna A de la fila respectiva coincide con lo que tengo allá, entonces despliegueme esto, esto y esto. Pero hay otra forma de hacerlo, que es la forma que estamos haciendo aquí. Entonces, nosotros ahorita lo que queremos es, primero vamos a establecer un rango donde están propiamente los jugadores, ¿verdad? Esto es para hacerlo, digamos, sin un for. Entonces, en celdas, que es la variable que yo puse para meter el rango, vean lo que yo hice. Puse, recuerden que eso yo lo puse como tipo texto, ¿verdad? Como tipo texto, ¿verdad? La variable de celdas. Entonces le voy a meter un texto, le voy a meter, entre comillas, de la A4, porque es donde empiezan, ¿verdad? De la A4, dos puntos, ¿verdad? Esto significa de la A4 a la A tanto. De la A4 al, y pongo A, cierro, ¿verdad? Para comillas, porque esto es un texto, concateno, ¿verdad? Recuerden que el ampersand, o como se llama este cosito, sirve para unir, y pongo la variable última fila. Y acá puse esta notación, se traduce en de A4 a A27, porque si nos vamos a ver aquí, la última con datos es la A27, ¿verdad? Entonces, esta variable ya sabe cuál es la última fila con datos. Puede que nosotros no, ¿verdad? Porque no, si fuera solo un rango que no se mueve, yo le digo, claro, de la A4 a la A10, ¿verdad? Nada más, pero no. Puede ser que aquí haya muchos datos, entonces yo le digo, ok, de la A4, porque yo sé dónde empieza hasta la A. Uno siempre, para poner un rango, uno dice, por ejemplo, de la A5 a la A10, de la A15 a la A17, etcétera. Pero entonces yo pongo de la A4 hasta la A y uno el número, ¿verdad? De la última fila que ya tiene esta variable, que en este caso es 27. Entonces, esto
lo que se guardó en la variable celdas básicamente es esto, de la A4 a la A27, ¿verdad? Hasta esto es lo que yo puse aquí. Y el 27 me lo puso esta variable, que ella es la que sabía cuál era la última fila, que es la 27, ¿verdad? Entonces ya en la variable celdas tengo un rango no hay nada, escrito en texto, ¿verdad? Que es de la A4 a la A27. Ahora voy a buscar el dato. Yo pongo set registro. ¿Por qué pongo set registro? Porque esto es una variable de objeto. Ven que acá arriba, por ejemplo, donde yo puse el range, ven que ni siquiera se marcó como en azulito, como se marcan otras, ¿verdad? Objeto significa, por ejemplo, una celda o un rango o cosas, digamos, no físicas, ¿verdad? Porque son programas de software, pero sí, por ejemplo, algo que nosotros podamos como ver, ¿verdad? No es un código, sino es esto, ¿verdad? Ok. Set, ¿verdad? Que es como uno pone cuando uno quiere meter datos a una variable tipo objeto. Registro. ¿Qué voy a meter ahí? Ojo, yo pongo range. Y aquí yo podría poner el range, ¿verdad? Si yo me lo supiera. Como hacemos, por ejemplo, acá, ven que uno ponía range, DC, etcétera, etcétera. Pero yo solo pongo la palabra celdas porque en celdas es una variable que ya contiene el rango, ¿verdad? Que es de la A4 a la A27. Entonces, aquí yo estoy diciendo que el range es de la A4 a la A27, ¿verdad? Range A4 a A27. Punto find, ¿verdad? O sea, voy a buscar algo ahí, ¿verdad? Voy a buscar algo ahí, en ese rango. ¿Y qué voy a buscar? Voy a buscar el valor que yo tenga en jugador CMB, ¿verdad? Jugador CMB.value, coma, lookin, dos puntos, igual XL values. Entonces, en el rango de celdas de la A4 a la 27 voy a buscar el valor de eso, coma, y esto de lookin XL values es que lo busque en los valores que tiene ese rango, o sea, que tienen esas celdas adentro, ¿verdad? Ok, entonces, eso que yo busque ahí, ¿verdad? Se va a guardar aquí en la variable registro. Bueno, suponiendo que sí lo encontró. Si no, no se va a guardar nada, ¿verdad? Si sí lo encontró, ¿verdad? Se va al registro. Entonces, yo digo, if not, registro is nothing, then esto suena como algo complicado, porque es básicamente, si no, es no, ¿verdad? Porque digamos, si yo pusiera if registro is nothing, yo estaría diciendo, si registro está vacío, ¿verdad? Pero no, yo quiero pensar que está lleno, entonces yo pongo, si no, ¿verdad? Si no es cierto que el registro está vacío, o sea, si no es cierto que está vacío, entonces está lleno, ¿verdad? Tiene un dato. Entonces, if not, registro is nothing, entonces, ¿verdad? Sorry. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ojito, yo lo hago así porque, digamos, yo acá arriba, ¿verdad? En la variable de registro metí un dato, supuestamente, ¿verdad? Si lo encontró, si encontró el valor de jugador CMB en ese rango de celdas, pues está ahora guardado en la variable de registro. Si no, ¿verdad? Si no está ahí, está vacío, ¿verdad? Si no lo encontró, está vacío. Entonces yo digo, ok, si no es cierto que está vacío, entonces genero txt.value es igual al range de C, ¿verdad? De C porque es donde están los géneros, ¿verdad? Y concateno una fila, pero recuerden que no estamos haciendo un for, ¿verdad? No podemos nada más componer el fila. Entonces le pongo registro.row. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo la fila, ¿verdad? Donde está el mismo dato que usted tiene en la variable registro. Entonces, por ejemplo, dice, mira, sí, encontré en la 15, entonces es la misma fila, masculino, ¿verdad? Punto value y luego el ITN actual, lo mismo, el range, pero de D, ¿verdad? Y registro.raw. Esa es la cosa, esa es la cosa. Y luego en if y ya está. Ahí está todo, ¿verdad? Este yo sé que está como un toque complicado, este codiguillo. No porque sea muy grande, sino porque normalmente no lo han usado tanto, entonces tal vez está un poco más complicado.
pero a veces es más útil, ¿verdad? Que por ejemplo el for. Entonces eso sería, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto, como siempre yo sé que aquí tal vez a veces pueden quedar dudas y así, no duden en contactarme, ¿verdad? Y yo con mucho gusto les ayudo. Ahí estaría entonces ese código. Bueno, podríamos probarlo, vamos a probarlo. Entonces, vamos a ver, dice Adela Cabrera, que es la primera que me sale. Si yo la selecciono, ven que me dice, no, mira. Ah, no, sí, sí, sí. Sí sale, sí sale. Bueno, perdón, es que yo dije, ¿por qué me sale NA? Y es que justamente ahí dice NA. Sí, dice NA ahí. Entonces, por eso es. Y tiene actual NA. Andrea Loyola, cero. Sí, tiene un cero. ¿Quién es el que tiene ITN9? Dice Andrés Celada. A ver, Andrés Celada, ahí está 9. Lo de género no está saliendo. Este cuadro está malo, voy a arreglarlo. Vamos a ver. Voy a ponerle pausa un toque. Bueno, mira, les voy a ser muy honesto. No tengo ni idea de qué está pasando con ese cuadro de texto. Pero por ahora eso no nos preocupa. Entonces, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué prosigue. Dice, genere una macro que habilite o deshabilite el marco, ¿verdad? Correspondiente a los datos de profundidad de golpes con base en el valor seleccionado por el usuario para el control prof GF. Y luego, bueno, hay un montón. Y todas son para hacer algo similar. Genere una macro que habilite o deshabilite el marco correspondiente a los datos de profundidad de voleas con base en el valor seleccionado por el usuario control prof voleas. Lo mismo, pero para este que dice press GF, para el SACI, para movilidad. Entonces, ojo, porque esos son estos marcos, ¿verdad? Que ya vimos que tienen un nombre, por ejemplo, vean, este se llama, esto, vean, este es prof GF, este es prof voleas, este es, etcétera, ¿verdad? Saques, etcétera. Entonces, lo que nos están diciendo es que, por ejemplo, que hagamos una macro que cuando nosotros pongamos un check acá, se habilite esto, ¿verdad? Se habilite todo lo que está aquí, todo este marco, digamos. Entonces, ¿verdad? Vamos a hacerlos, todos son iguales, digamos, pero lo que cambia es en el control que van, ¿verdad? Entonces, vamos a código, ¿verdad? Y ven que, bueno, desde acá afuera mejor. Estamos acá, entonces, la macro es súper fácil, es nada más un codiguillo. Entonces, por ejemplo, voy acá, profundidad de golpes de fondo, ¿verdad? Que es este. Y entonces es que cuando yo haga clic ahí, ¿verdad? Entonces, en prof gf, clic, frame 3.enable igual prof gf. Ahora bien, ¿por qué le pongo frame 3 perdón, enable? Porque frame 3 es este de acá, ¿verdad? Ven, este marco se llama frame 3. Ustedes le podrían cambiar, o sea, ese es el nombre que tiene por efecto cuando uno los pone. Ustedes le pueden cambiar el nombre, claro. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, siempre y cuando se lo cambien también adentro, ¿verdad? Como para tener más orden. ¿Y por qué le digo que frame 3.enable, o sea, el estado, ¿verdad? De habilitado es igual a lo que tenga prof jefe, porque prof jefe, ¿verdad? Que es este que está acá, el estado va a ser igual, o sea, si está habilitado, que también esté habilitado el marco, ¿verdad? Si no está habilitado, entonces que esté deshabilitado el marco. Entonces, el marco, el estado de habilitado del marco es igual que el de este control. O sea, si este control está habilitado, pues el marco también y viceversa, ¿verdad? Y así con los demás. Como en este caso, ¿verdad? Aquí también está este, y aquí está este otro, y aquí está este otro, y aquí está este otro, ¿verdad? Todos, con el de precisión de golpes, con el de saques y con el de movilidad, bueno, habilitando el frame, ¿verdad? O el marco correspondiente. Y eso sería, es solo un codiguito por cada uno, ¿verdad? Ok, eso sería todo esto. Ahora, dice ejercicio número 3, procesamiento de datos, ¿verdad?
Genere una macro que se ejecute cuando el usuario presione el botón calcular BTN y que efectúe lo siguiente. ¿Verdad? Vamos a ver. Ven, este ejercicio es bastante larguillo. Genere una macro que se ejecute cuando el usuario... Ay, sí, ya lo leí. Entonces, cuando se presiona el botón calcular BTN, ahí ya nos están diciendo dónde hay que programarlo, ¿verdad? Verifique que se incluyeron datos en los controles correspondientes al nombre del jugador, al nombre del evaluador, a la fecha de la evaluación y al menos que se haya seleccionado una de las pruebas para calcular los puntos obtenidos. En caso de que algún dato no haya sido incluido, se deberá desplegar un mensaje de error y deberá finalizar la ejecución de la macro, ¿verdad? Ok. Entonces, ojo, que cuando nosotros toquemos calcular, verifique que haya un dato en jugador, un dato en evaluador, ¿verdad? Una fecha de evaluación y que al menos haya seleccionado una de las pruebas para calcular los puntos obtenidos. O sea, que al menos haya seleccionado, por ejemplo, profundidad de golpes o profundidad de voleas o precisión de golpes de fondo o saques, ¿verdad? Eso, eso es lo que me están diciendo. Entonces, es acá en calcular puntos, ¿verdad? Ese es el botón calcular BTN. Entonces, vean, la cosa es que esto es como les digo, este, no es que sea tan difícil, pero, pero sí está como largo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, if jugador cmb.value, ¿verdad? Es igual a wb null string, entonces un mensaje de texto que diga debe seleccionar un jugador. Else if evaluador cmb, o sea, digamos que ya este se cumplió, entonces vamos con el siguiente. Evaluador CMB igual a wb null string, entonces debe seleccionar un evaluador, ¿verdad? Luego lo mismo con el de la fecha txt, ¿verdad? Debes indicar la fecha de evaluación. Y luego, aquí es donde verifico que estén seleccionados como los checkcitos, ¿verdad? Else if not prof gf, and not prof boleas, and not ¿verdad? O sea, si no está este activo, y no está este activo, y no está este activo, y no está este, y no está este, entonces un mensaje de texto que me diga debe seleccionar al menos una prueba, ¿verdad? Else, ¿verdad? Hasta ahí lo vamos a dejar porque hasta aquí es donde nos han pedido hasta ahorita, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen las instrucciones. Porque vean lo que dice. Si no hubo ningún error en las verificaciones anteriores, se calcularán los puntos de la siguiente forma. Considere siempre que una casilla vacía equivale a 0 puntos. Ojo. Dice, si el control prof gf se encuentra seleccionado, el valor del control prof subtotal deberá ser la suma de los valores de los controles del prof gf del 0,1 hasta el 10. El valor del control consistencia deberá ser la cantidad de controles del prof 0,1 al prof 0,10, cuyos valores sean mayores a 0. Y el valor del control prof total será la suma de consistencia más subtotal, ¿verdad? La otra instrucción, esta, esta y esta, no los voy a leer porque son iguales. Dicen lo mismo y ya voy a explicar qué es. O sea, que por ejemplo, hay que si por ejemplo, que está seleccionado este, ¿verdad? Entonces, el subtotal es la suma de todos estos, ¿verdad? Del 1 hasta el 10. Ese sería el subtotal. Tanto aquí como en los demás. Bueno, en este caso sería del 1 hasta el 8, ¿verdad? Pero, y en este caso sería del 1 hasta el 12, ¿verdad? Pero la idea es esa. Esa, ¿verdad? Entonces, ese sería el subtotal. El valor de consistencia, ¿verdad? Entonces, el subtotal sería la suma de esto.
La consistencia no es la suma de los números, sino la cantidad de cuadros de texto que tengan un número mayor a uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, subtotal puede ser, digamos que en todos haya un 5 menos en este, ¿verdad? Menos en el 10. Entonces, el subtotal sería la suma de todos esos 5, ¿verdad? Y la consistencia sería 9, porque 9 es la cantidad de valores que son mayores que cero. Y luego la profundidad dice que es la suma de la consistencia más el subtotal. Entonces la profundidad es este más este, ¿verdad? Igualito que este otro, igualito que este otro, igualito que este otro. El de movilidad es diferente, ¿verdad? Porque el de movilidad dice, si el control movilidad se encuentra seleccionado, el valor del control movilidad txt corresponderá al total de puntos obtenidos con base en la tabla llamada puntuación por movilidad que se encuentra en la hoja puntuaciones del archivo. Ojo, entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí 39. Tiene que ir a buscar aquí a la hoja puntuaciones, ¿verdad? Y decir, ok, 39. ¿Cuántos puntos? 2, ¿verdad? O 22. ¿Cuántos puntos? 21. Y así, ¿verdad? Y ponerme eso aquí, en movilidad, ¿verdad? Ahora dice, ok, el valor del control total golpes, ¿verdad? Así aquí, no doy T en esa parte. El valor del control total golpes debe ser la suma de prof total, prof v total, prof gf total y saque total. O sea, el total de golpes, esto, ¿verdad? Debe ser la suma de este y este y este, ¿verdad? Y así, respectivamente. El valor del control puntos txt debe ser la suma del total de golpes y movilidad txt. Entonces, sería este, ¿verdad? O sea, el valor de este es este más este, ¿verdad? Total de golpes más movilidad. Y luego, el valor del control nuevo ITN se calcula a partir de los puntos obtenidos, puntos TXT, y el género del jugador con base en la tabla llamada categorías ITN que se encuentra en la hoja puntuaciones del archivo. Por último, se debe habilitar el control registrar BTN. Ok, entonces, bueno, primero, al final entonces hay que habilitar el botón registrar BTN que ven que está deshabilitado y para ya como al final poder registrar todos los datos en una hoja. Pero entonces dice que el nuevo ITN, ¿verdad? Se calcula basándose en los puntos TXT, que es este, puntuación total, y comparándolo con esto, ¿verdad? Comparándolo con esto. Entonces, por ejemplo, que diga, ok, por ejemplo, un hombre con 80 puntos está aquí, ¿verdad? Entre 75 y 104. Entonces la categoría ITN es el 10. Una mujer con 330 puntos está aquí, ¿verdad? Entre estos dos. Entonces el ITN de ella sería 2. Y así respectivamente. Por eso les digo, este ejercicio no es que sea tan feo, pero ciertamente es muy largo. Y es como un toque difícil de entender. Porque el código es muy grande, ya lo vamos a ver. Entonces, todo eso era en calcular puntos, ¿verdad? Ya habíamos hecho las validaciones, que son estas. Ahora, aquí van las validaciones, ¿verdad? Con if y else if, ¿verdad? Al final, else, o sea, si todo esto se cumplió, ¿verdad? O sea, si no pasó nada de esto, no hubo errores, entonces vamos acá. Y aquí es donde la cosa, ¿verdad? Se nos fue porque vean lo gigante que es esto, ¿verdad? No es difícil, solo es grande. Entonces vamos a ver. Vean, la cosa está así. Dice, por ejemplo, if prof, ¿verdad? O sea, prof es este, ¿verdad? O sea, si este está habilitado, entonces, ¿verdad? Dice, si este está habilitado,
Entonces, ay, pero ¿dónde está? Me estoy volviendo loco. Si es está habilitado, entonces el valor del prof subtotal, que es este, ¿verdad? Vean cómo se llaman, por ejemplo, estos cuadros de una vez. Prof GF 01, 02, ta, ta, ta. Entonces, el valor de este sería la suma, ¿verdad? Lo pongo entre val para que se convierta en número. Val prof GF01 más val prof GF02. Ahí, con todos, ¿verdad? Hasta el 10. Entonces, ahí tengo ya ahí pegué, digamos, ya tengo el valor del prof GF subtotal, ¿verdad? Ya lo tengo. Ahora entonces yo pongo if, ¿verdad? Val del prof GF, ¿verdad? 01, ¿verdad? Es mayor a cero, entonces, ¿cuántos, ¿verdad? Es igual a uno en if. Sí, ya les digo qué es lo que estoy queriendo decir. Si val prof gf 02 es mayor a cero, entonces ¿cuántos es igual a cuántos más uno? ¿Verdad? ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí arriba ya tengo el valor, ¿verdad? El subtotal. Ahora recuerden que el valor de la consistencia era solamente la cantidad de datos que eran mayores a cero. Por eso yo digo, por ejemplo, si el 0,1 es mayor a cero, entonces a una variable que se llama cuántos, agréguele uno, ¿verdad? Uno. Si el prof02 es mayor a cero, a la variable cuántos, agréguele el valor que ya tiene, que es cuántos, más uno, o sea, 2. Si el de 3 es mayor a cero, agregue el valor que ya tiene cuántos más uno. En este caso, suponiendo que hasta el momento estos dos se hayan cumplido, el valor es 2, ¿verdad? Entonces sería 2 más uno, 3. Y así respectivamente, ¿verdad? Ahí va sumando. Y al final yo le digo, prof consistencia.value es igual a cuántos, ¿verdad? Que es la variable. Prof jefe total.value es igual a el subtotal más la consistencia, ¿verdad? Recuerden que básicamente aquí lo que estoy haciendo es esto, ¿verdad? Estoy diciendo, ok, al final el subtotal ya lo teníamos, luego la consistencia la acabamos de poner, ¿verdad? Y este es igual a este más este. Eh, y luego, suma de golpes, ¿verdad? Es igual a el valor, ¿verdad? De prof jefe total, ¿verdad? Suma de golpes, que es este que está acá. Perdón. No lo he puesto todavía, lo estoy metiendo en una variable, digamos, para pegarlo aquí después. Porque recuerden que el total de golpes es la suma de este, de este, de este, entonces lo estoy metiendo en una variable para pegarlo aquí. Ok. ¿Dónde estábamos? Yo me perdí. Ok, aquí. Ven, eso hasta ahí. Ahora, aquí abajo se hace igual. Igual, ¿verdad? Pero con los demás. Entonces, ahora vamos con voleas. Si el de voleas está activado, entonces, ¿cuántos? Lo vuelvo a poner en cero, ¿verdad? ¿Por qué lo vuelvo a poner en cero? Porque necesito reiniciar el contador, ¿verdad? ¿Para cuántos? Para saber cuánto fue la consistencia de ese. Saco el subtotal sumando todos, ¿verdad? Luego, aquí calculo cuántos, ¿verdad? Para la consistencia. Y luego al final es igual. La consistencia es igual a cuántos, ¿verdad? Que ya aquí se sacó cuál número era. El total es igual a subtotal más cuántos. Y la suma de golpes es igual a suma de golpes más ya lo que teníamos aquí en este de prof total, ¿verdad? De prof v de subtotal. Ya lo teníamos ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, más bien, acá en suma de golpes ya habíamos metido ¿verdad? Prof gf subtotal. Entonces, ahora es lo que ya tenía más el nuevo total en este caso, o sea, lo que ya tenía de profundidad de golpes de fondo más el nuevo total de la profundidad de voleas.
y otra vez así con el de saque, ¿verdad? Y luego el de movilidad es donde cambia un poquitito, ¿verdad? El de movilidad es donde cambia un poquitito. Porque, bueno, no solo con el de saque, también hay que hacerlo con este, con el de pref jefe, y luego el de saque. Y luego aquí sí es donde cambia, ¿verdad? Ven, yo sé que no estoy explicando el código paso por paso, pero es que, a ver, es igual, ¿verdad? Es igual. Es nada más de ir cambiando los nombres respectivos, ¿verdad? Porque si yo me pusiera a explicar todo este código paso por paso, aquí nos llega a Navidad, ¿verdad? Pero es que es igual, 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 igual. Todos estos son iguales, nada más de cambiarle el nombre respectivo, ¿verdad? Depende de los controles del respectivo marco. Y aquí es donde viene el de movilidad, que es un toque diferente. Porque vean, yo digo, if movilidad, o sea, si el de movilidad está habilitado, entonces worksheets puntuaciones.activate, ¿verdad? Habilito la hoja puntuaciones, ¿verdad? Y entonces yo pongo if OPC 40, ¿verdad? O sea, si ese es el que está habilitado, entonces movilidad TXT, o sea, si el que está habilitado es este, entonces en movilidad TXT, ¿qué voy a poner ahí? El range de, bueno, en la celda C4 de la hoja puntuaciones, porque si nos vamos ahí, nos damos cuenta que en la C4, ven, C4, es donde están los puntos de, del 40 o más, ¿verdad? Y así con los demás. O sea, hace if movilidad, bueno, else if, perdón. OPC 39 es el que está habilitado, entonces en movilidad va el rango C5, else if OPC 38, el que va es el C6, y así con todos estos, ven, que son 29, son un montón, son un montón. Ahora, al final pongo un else, movilidad es igual a cero. ¿Por qué? Porque si por algún motivo no estuviera habilitado ninguno de estos, entonces de ahí le pongo un cero a movilidad, ¿verdad? Entonces, este código, ¿verdad? También, a como se hace este, se hacen todos los demás. Nada más ir cambiando lo respectivo, ¿verdad? Y luego, ahora sí, aquí vengo, ¿verdad? A calcular lo final, que es el total de golpes, que es esto, era la suma de esto, más esto, ¿verdad? Entonces, el total de golpes es igual a suma de golpes. ¿Por qué? Porque en esa variable ya yo iba metiendo todas las sumas de todos los golpes que estaban arriba, ¿verdad? Que yo he ido sacando. Y en puntos TXT es suma de golpes más el valor de movilidad TXT, ¿verdad? Y luego vengo yo acá y digo, recuerden que lo del género, ¿verdad? Entonces, if género.value es igual a femenino, ¿verdad? Y lo pongo entre comillas porque es un texto, lo que hay en el cuadro de texto género. Entonces, ok, aquí utilizo algo que se llama select case, que realmente no estoy seguro si ya lo habían utilizado antes, pero bueno, pongo select case, o sea, para cada caso, select case puntos txt, ¿verdad? Case 57 hasta 79, ¿verdad? Aquí me estoy basando en los datos que yo veo aquí, ¿verdad? De 57 hasta 79. Entonces, el valor de nuevo ITN TXT va a ser ITN10 en texto, ¿verdad? Case de 80 a 108. Nuevo ITN TXT va a ser igual a ITN9. De 109 a 140, etcétera, 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 etcétera. Viendo lo que está aquí, ¿verdad? O sea, aquí el código no está leyendo la hoja. Nosotros le estamos diciendo qué es lo que tiene que poner viendo nosotros mismos los datos. Y al final, case else, o sea, si no aplica ninguno de estos, entonces nuevo ITN es igual a NA, ¿verdad? Porque podría ser que tenga, por ejemplo, 56 o 500, que no está dentro de nuestro rango. Entonces, nuevo ITN es igual a NA, ¿verdad? O sea, no tiene. Y terminamos el select, en select. Y le ponemos un else, ¿verdad? Y ponemos otro select case
Vea, ¿por qué aquí pusimos if género txt.al es igual femenino, entonces haga esto? Pero como solo hay dos géneros, ¿verdad? Femenino y masculino, entonces ponemos, si es femenino, haga esto. Si no, else, ¿verdad? Haga esto otro. O sea, no hace falta poner, ya en el ejercicio pasado había pasado algo similar con, me parece que era con unos botones de opción. No hace falta poner un if para femenino y luego un else if, otro if aparte para masculino, porque como solo son dos géneros, entonces, si no es femenino, sí o sí va a ser masculino, ¿verdad? Entonces, if género femenino, haga esto. Si no, haga esto otro, que es el caso del masculino, ¿verdad? Select case, ¿verdad? Para puntos txt. Si el caso es de 75 a 104, nuevo valor de txt, nuevo valor de itn, perdón, txt es igual a itn 10. Y así con todos. Y al final recuerden que tenemos que, bueno, cerrar el select, cerrar el if. Y teníamos que habilitar el botón, ¿verdad? Entonces, registrar btn.enabled igual true, ¿verdad? Y cerramos el if grandote, que lo venimos arrastrando desde arriba. Y eso sería por esta parte, ¿verdad? Eso sería por esta parte. Porque ahora viene esto que dice, genere una macro que se ejecute cuando el usuario presione el botón registrar btn y que efectúe lo siguiente. Dos cosas. Una, guardar los datos en la primera fila disponible en la hoja de evaluaciones, considerando que solo debe guardar la información de cada tipo de prueba cuando la casilla correspondiente del formulario se encuentra seleccionada. Actualizar el valor del ITN del jugador evaluado en la hoja jugadores. ¿Ok? Entonces, esto, ¿verdad? Dice que cuando registremos la prueba, se guarde, ¿verdad? Entonces eso se hace acá, ¿verdad? En el botón registrar btn.click. Un par de variables que es dim fila, ¿verdad? Y dim registro como tipo rango. Entonces yo digo, sí, bueno, primero habilito la hoja de evaluadores, ¿verdad? Worksheets evaluadores.activate. Guardo la última fila con datos, le sumo más uno para que sea la primera vacía. Entonces pego las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el A, B, C y D pego jugador, género, evaluador y fecha según corresponde. ¿Esto dónde es? Está por aquí. Aquí. Ven jugador, género, evaluador y fecha. Ahora, estos otros decía que solamente se guardaban si estaban habilitados, porque digamos, no voy a guardar profundidad todas, si tal vez yo solo hice la prueba de profundidad del golpe de fondo y la prueba de saque, digamos, nada más. No hice las demás. Entonces, if prof jefe, ¿verdad? Profundidad de golpe de fondo está habilitado, entonces en el rango E tiene que guardar el valor, digamos, del cuadro de texto profundidad de golpes de fondo total. Cierro el if y hago otro. If profundidad de bola es el que está habilitado, entonces, ¿por qué no hago else if? Porque esto no es excluyente. Digamos, no es que si este se guarda, ya este no se tiene que guardar. No, no. Es si este está habilitado, este se guarda. Si no, si este otro está habilitado, este también se guarda. Si esto está habilitado, este también se guarda. Entonces, por eso son if separados, ¿verdad? No es que son excluyentes. No es que, ok, ya se guardó este, ok, entonces estos otros no, aunque estuvieran habilitados. No, no, no. Ok, entonces, igual con el de voleas, ¿verdad? Igual con este, igual con el de saque, ¿verdad? O sea, si está habilitado, entonces se guarda eso. En if. Y al final, en I, J, K y L, guardo el total de golpes, la movilidad, los puntos y el nuevo ITN, según aquí nos lo piden, ¿verdad? Y ahora hay que actualizar el valor, ¿verdad? Del ITN en la hoja del jugador. Entonces, worksheets jugadores.activate. Me voy a la hoja, ¿verdad? Jugadores, la activo. Y digo, ok, de la fila, ¿verdad? Bueno, en la fila, aquí nada más necesito una fila. Entonces, fila, este, busco la última fila con datos, aplico, ¿verdad? La de celdas, ¿verdad? Celdas es igual a A4
hasta la A, no sé, la 27, creo que era, porque esta variable de última fila no lo da. Busco el dato en registro, busco ese rango, ¿verdad? Y cuando lo encuentre, pongo if not registro is nothing, o sea, si registro no está vacío, entonces en el rango de, ¿verdad? De la fila respectiva del registro donde lo haya encontrado, ¿qué voy a poner? El valor del nuevo ITN TXT, ¿verdad? Para actualizar el ITN de ese jugador respectivo. Y bueno, acá esto me parece que no lo dice, pero hay, bueno, sí hay como unas instrucciones acá abajo. Sí, sí, es que están las marqué diferente. Salvar el archivo. Ok. This workbook.save despliega el mensaje que indique que la evaluación se registró exitosamente. Message box. Registro exitoso de la evaluación. Registro exitoso, perdón. Y evaluación va tildado. Y luego dice cerrar el formulario. Un me. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, ese es el ejercicio, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Yo, como les digo, vean, aquí lo nuevo pudo haber sido lo de el select case, ¿verdad? Y también esto de buscar con el método find, ¿verdad? Pero no es tan complicado. Digamos, hay que practicarlo. Aquí este ejercicio, la particularidad que tiene es que es inmenso, ¿ven? Es mucho código, pero no es que sea código difícil, sino que es repetitivo, ¿ven? Demasiado repetitivo. Demasiado, demasiado. Ahora, por eso yo siempre les he dicho, vean el montón de código, aunque no sea tan complicado, pero vean el montón de código que tiene este ejercicio. Y vean cómo es el formulario. Sí es cierto que tiene muchas opciones. Pero ustedes imaginen ya una herramienta, por ejemplo, más grande. Es que aquí este formulario tiene muchas cosas, pero es solo uno. Entonces ustedes supongan, por ejemplo, si esta herramienta tuviera 10 formularios similares a este, ¿verdad? Entonces ahí donde está la cosa. Ahí donde está la cosa, porque entonces uno, de ahí, básicamente, imaginen el montón de código que tendría este Excel. Pero bueno, eso fue el ejercicio, ¿verdad? Si tienen alguna duda con el mismo, por supuesto me lo pueden preguntar y espero que les vaya súper bien.